La pregunta que yo quería hacer era, ¿realmente pensamos nosotros que por el hecho de ser cristianos, el cristiano puede pecar, sí o no? ¿Será que podemos pecar como cristianos? No, somos inmunes ya. Sí podemos pecar, ¿verdad? Juan 1:10 dice, si decimos que no tenemos pecado, hacemos mentiroso al Padre y su palabra no está en nosotros. Amén. O sea que sí podemos pecar. Quiero hablarles con respecto al pecado y quiero introducir en algo. Y quiero decirles que hace muchos años, posiblemente mi esposa no se recuerda ya, incluso Katy, pues todavía no se había casado, Titi, ¿verdad? Mi hijo, José Juan, también estaba pequeño. Y me recuerdo yo que en una oportunidad tuvimos una discusión un poquito fuerte con mi esposa, ¿verdad? No sé por qué razón fue, pero como que a mí se me había metido el diablo, ¿verdad? Entonces fue una cosa así bien tremenda, ¿verdad? Nos dimos una buena discutida ahí y hasta ellos cacharon, ¿verdad? Entonces, pasaron los días, no nos hablábamos, pasaron como 2 o 3 días. Y cuando supuestamente yo quería orar, pues obviamente no podía, ¿va? Porque yo sé que la palabra de Dios dice que cuando uno no trata bien a la esposa, su oración tiene estorbo, no es escuchada. Entonces yo decía, Señor, ¿para qué voy a orar si mi oración no es escuchada? Y le decía, perdóname. Y Dios me dijo, a mí no me pidas perdón. Pedirle perdón a tu esposa y a tus hijos, para empezar. Y tuve que llegar adelante de ellas, me arrodillé delante de ellas, lloré delante de ellos y les pedí perdón. Y eso es una actitud de humildad. ¿Por qué les digo esto? Porque lo que yo les voy a tocar está relacionado con el rey David. Todos hemos oído de la historia del rey David. Muchos conocemos la historia del rey David y sabemos todo lo que pasó él. Yo quiero parafraseárselos nada más, porque se los voy a parafrasear porque no quiero leerlo, porque esto me va a llevar mucho tiempo y quiero apresurarme un poquito. En una oportunidad, si nosotros leemos despacio ya en la casa, 2 Samuel 12 en adelante, podemos leer la historia. Y yo se los voy a más o menos parafrasear, se los dije, ¿verdad? Se los voy a tratar de resumir. Y quiero decirles que, por ejemplo, 2 Samuel, capítulo 12, verso 2, se trata de una historia. De una historia de 2 hombres, un hombre rico y un hombre pobre. Un hombre rico que tenía mucho dinero, mucha posición, ganado, ovejas, camellos, propiedades, y un hombre pobre que solo únicamente tenía una simple ovejita, un simple carnerito. En cambio el otro hombre tenía mucho ganado. Y en esa oportunidad llegó al pueblo un caminante, y este hombre rico quería ofrecerle un cordero, pero él tenía tanto que no quiso compartir, sino lo que hizo fue tomar prácticamente lo que le pertenecía al hombre pobre. Lo que el hombre pobre tenía, hermanos, era una simple ovejita. La única. La que había crecido con él. La que le daba de comer en su mano, la que lo cuidaba, la cuidaba, lo protegía, la protegía. Y era lo único que tenía, era todo lo que él tenía. Una ovejita. El otro hombre tenía mucho.
Y vino este hombre y le quitó la única oveja que este hombre pobre tenía. El profeta Natán, a pesar de ser profeta para poder entrar a hablar con el rey David, tenía que, no por el hecho de ser profeta, iba a entrar como Juan por su casa, sino él tenía que tener algún tema para poder entrar a hablar con el rey David, al templo del rey David. En esa oportunidad el profeta Natán pide una audiencia con el rey David y le dice, fíjate rey, que tengo un problema y necesito compartírtelo. No es de mucha trascendencia, pero yo necesito que tú me permitas compartírtelo para que tú me digas qué puedo hacer. Pues con mucho gusto, pasa adelante, le dice el rey David. Y viene el profeta Natán y le dice lo que yo les acabo de contar. La historia que les acabo de contar del hombre rico que tenía muchas cosas y el hombre pobre que solo tenía una ovejita. Y le dice, este hombre rico mandó a matar a la única ovejita que este hombre pobre tenía para dársela a este caminante. Y el rey David se enciende, se enoja, se pone airado y le dice, este hombre es digno de muerte y como recompensa tiene que pagar 4 veces más. Y lo peor del caso es que el profeta Natán le dice, ese hombre eres tú. ¿Por qué razón? Ustedes saben lo que pasó con Urías, ustedes saben lo que pasó con Betsabé y ustedes saben lo que él hizo. Amén. El profeta Natán le dice al rey David, le dice, ¿no te recuerdas que yo te hice rey de Israel? ¿No te recuerdas que yo te guardé de las manos de Saúl? ¿No te recuerdas que te dije, Judá? ¿No te recuerdas que te di, que te hice rey, que te ungí como rey? ¿No te recuerdas que te di todo lo que tú querías? Que tú podías querer, si tú hubieras querido, yo te hubiera dado más de lo que tenías. Sin embargo, el rey David, pues en ese momento reaccionó. Y el profeta Natán le dice, como ustedes se recordarán, el rey David estando prácticamente en la azotea del palacio, vio a Betsabé que se estaba bañando y la mandó a traer. Y prácticamente una situación que se dio de tipo carnal, digámosle así. Y tuvo pues todo lo que ustedes saben, ¿verdad? Tuvieron intimidad y después ella quedó embarazada y el profeta le dice, mira, tu hijo te va a morir. Así es de que aunque tú hizo ayuno, hizo de todo, el hijo al final se murió. ¿Saben qué pasa cuando hay pecado? El rey David juzgó luego al otro hombre. Lo juzgó por haberse robado una corderita, pero él se había robado una mujer. Él juzgó a alguien por matar un animal, pero él había matado a un ser humano con una viga. No se fijó que en sus ojos tenía una viga, sino que intentó él sacar prácticamente la paja del ojo ajeno y sin ver la viga que tenía en su ojo. Las personas que no están en comunión con Dios son rápidas para encontrar las fallas de los demás. Las personas que no están en comunión con Dios fácil encuentran defectos en uno
fácil. Quiero representárselos acá, espero hacerlo de la mejor manera. Porque yo lo que quiero que entendamos es más o menos qué era lo que el rey David, a pesar de todo lo que le habían dado, él de alguna manera quería justificar su pecado, quería esconder su pecado, hasta que llegamos al Salmo 51, donde él se arrepiente y dice, corazón, Dios, perdóname por todo lo que he hecho. Y quiero empezar de esta forma. Yo le puedo dar dos enfoques a este tema, pero no me quiero desviar de lo principal que es esto. ¿Cómo somos nosotros? Como trapos de inmundicia. ¿Sí? El rey David, dentro de su pecado, estaba luciendo así. Pero no, usted me va a decir, no, pero el rey David no se vestía así. Entonces yo le quiero decir lo siguiente. Me van a perdonar que aquí voy a hacer un relajo todo, pero... Fíjense pues, el rey David había cometido un gran pecado. Ahora, yo les puedo decir, cuando nosotros no conocemos de Jesús, el mismo pecado, la suciedad que hay en nosotros, trae dolor a nuestro corazón. Cuando no hemos sido lavados con la sangre de Cristo, nos presentamos de esta forma. La sangre de Cristo nos limpia de toda maldad y nos hace limpios. Amén. Ahora, yo quisiera decirles algo a ustedes. El rey David estaba así, pero dentro de su forma de querer justificar su pecado, quería aparentar esto delante de los hombres. Y muchas veces nosotros queremos aparentar lo que no somos. Muchas veces queremos nosotros ser algo que no somos, porque realmente nuestros hechos están diciendo otras cosas. Muchas veces nosotros decimos somos cristianos, pero con nuestros hechos estamos demostrando lo contrario. Muchas veces nosotros decimos que amamos a un Dios, pero lo que estamos haciendo con nuestros hechos lo estamos demostrando lo contrario y lo estamos matando. El rey David, es cierto, se le dio de todo. Un hombre que tenía de todo, conforme el corazón de Dios, conforme el corazón de nuestro Padre, que le había dado todo, que lo había nombrado rey. Pero sin embargo, ¿qué pasó? Sin embargo, él se dejó arrastrar por la codicia, se dejó arrastrar por la concupiscencia de sus ojos. Y mucha gente y muchos de nosotros nos dejamos arrastrar por eso. Queremos aparentar esto, pero realmente en el fondo somos esto. Pero el rey David pide perdón. El rey David dice, Señor, y clama en el patio de su templo, clama, gime, llora. Y le dice, Señor, perdóname por lo que he hecho. Perdóname, Señor, he ofendido contra ti, contra el cielo. Lo que tú me diste, lo que tú me confiaste, yo en un momento dado lo perdí, lo tiré al suelo, a la basura, donde sea. Y muchas veces nosotros, hermanos, queremos aparentar estar así, cuando verdaderamente estamos así. ¿Y por qué no decir nosotros, Señor, perdóname, quiero ser blanco como la lana? Si mis pecados fueran rojos como el carmesí, tú me harías como blanca lana. Amén. Dios nos puede limpiar, hermanos. Dios nos puede limpiar. La sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos. Para lo que antes éramos, ya no vamos a ser más. Seremos diferentes.
pero ya no va a haber nada atrás que ocultar, sino que esto lo tenemos que desechar. Porque cuando venimos delante de la presencia de Dios, tenemos que presentarnos limpios, porque Él viene, ¿por qué? Por una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Amén. Dios no viene por nada que no sea algo real, algo verdadero, algo genuino, algo del corazón. Muchas veces queremos nosotros decir, porque voy a la iglesia, porque yo soy bueno, que porque yo no hago nada malo, yo soy libre y yo soy el que ya se ganó, perdón. Es un lapsus, hermanos, disculpen, pero lo que yo quería decir que la salvación, perdón, yo soy salvo, ¿sí? Yo quiero decirles a ustedes que si nosotros realmente no estamos compenetrados con las cosas de Dios, entonces examinémonos a nosotros mismos si en verdad somos hijos de Dios primero, hemos reconocido a Dios, y segundo, si somos salvos. Y si no, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad y volvernos limpios como la lana. ¿Ustedes creen que este animalito lo conocen, va? ¿Cómo creen que se siente este animalito cuando ya saben cómo se pone, va? ¿Sí? Él se pone todo sucio. ¿Sí? Y nosotros no nos vamos a sentir orgullosos de andar como este animal. ¿Por qué? Porque ya fuimos lavados por la sangre de Cristo. Ya fuimos comprados por la sangre de Cristo. Amén. Quiero que veamos el Salmo 51, 1, 2. No estoy de tiempo. Salmo 51, 1, 2. Bueno, de ahí voy a seguir, pero vamos a leer esto primero, dice. El Salmo 51, 1, 2 dice: ten piedad, mire, pues eso lo dijo el rey David después de que había cometido lo que ya les dije que hizo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, por tu abundante compasión, borra mis rebeliones, lávame y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Vemos a un rey humillado, vemos a un rey que está pidiendo piedad, vemos a un rey que está clamando por misericordia, vemos a un rey que está pidiendo compasión, vemos a un rey que le dice: yo he sido rebelde, pero ya no quiero ser rebelde. Vemos a un rey que dice: lávame de mis pecados, que ya no sean ocultos, sino que yo pueda tener la playera blanca. Vemos a un rey que dice: limpia de mí mi maldad y límpiame de mi pecado. Nosotros como hijos de Dios debemos de decirle al Señor que nos limpie de todo pecado y de toda maldad. Nosotros como hijos de Dios debemos de pedirle a Dios misericordia. Nosotros como hijos de Dios debemos de pedir compasión. Debemos decir que borre nuestras rebeliones, nuestra mala manera de vivir, que controle nuestro carácter, nuestras actitudes, nuestras cosas que a Él no le agradan. Debemos de pedírselo. Quiero así rapidito hablar de varios aspectos con relación a lo que les estoy tocando, de que si el cristiano, el pecado, las consecuencias del pecado del cristiano. El número 1, en base al salmo que acabamos de mencionar,
El pecado ensucia el alma. Eso es lo primero que encontramos que pasa con el pecado, que ensucia el alma. El rey David, ustedes saben que el rey David no se vestía con esa playera que yo traje, yo solo la traje para simbolizar. Pero el rey David se vestía de túnicas reales. El rey David dormía no en un catre, el rey David dormía en una cama de seda. El rey David se bañaba con jabones olorosos, tenía una bañera de mármol, pero aún así se sentía mugroso y se sentía sucio. Pero acá, ¿saben qué hace el rey David? El rey David ora, oh Dios, y le dice, lávame, oh Dios, y límpiame. No importaba que estuviera en una buena bañera, jabón oloroso, una bañera de mármol, cama de seda, no le importó eso. Límpiame de mi pecado. Amén. ¿Saben ustedes que un hijo de Dios si peca se sentirá espiritualmente sucio? Y si no se siente sucio, debe preguntarse verdaderamente si es hijo de Dios. Si no se siente sucio, debe preguntarse si verdaderamente es salvo. Y no quiero entrar a polémicas con la salvación porque eso es un tema que es muy discutido teológicamente. Muchos creen que con solo ir al culto, muchos creen que solo con leer la palabra, muchos creen que con asistir a una célula ya han sido lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu del Señor Jesús. Y no es así. Porque si hay pecado en tu corazón, de nada sirve. Primero tienes que limpiar tu pecado. Y tu pecado se limpia ¿cómo? Pidiéndole a Dios que te limpie. Amén. ¿Ustedes creen que este animalito algún día se siente afligido porque se siente sucio? Que se preocupa, que se siente así preocupado, dice, ala, y me van a ver cómo ando. No, porque es su naturaleza de andar así, pero nosotros no somos Él. Nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros fuimos comprados por precio de sangre. Nosotros no fuimos objeto de la casualidad. Dice que Dios nos escogió desde antes que fuéramos engendrados, desde antes que fuéramos embriones, desde antes que se uniera el esperma con el óvulo, ya habíamos sido escogidos. Amén. Mire que dice 1 Corintios 6:11, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados y habéis sido justificados por la sangre de Cristo Jesús. Amén. ¿Saben que el Hijo de Dios se da cuenta que está sucio? ¿Cómo se da cuenta? Cuando peca. Cuando el Hijo de Dios peca, sabe que está sucio. Y si Él le da igual, es porque ya tiene, como quien dice, como dicen aquellos que ya tiene el corazón endurecido. Ya no le hace pío nada, ¿verdad? Y muchos siguen y les da igual. La número 2, el pecado domina la mente. En el versículo 3 David dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre, miren lo que dice el rey David, mi pecado siempre está delante de mí. Esto pasa día y noche, y a David se le había grabado en su mente conciencia, y esto llegó hasta su subconsciente. El subconsciente es un área que todos tenemos, en el cual muchas veces son
situaciones que como que nos penetran, pero que nosotros no recordamos, sino que lo tenemos adentro. Pero dice acá que el rey David, hasta en su subconsciente, donde él prácticamente quisiera recordarse, pero que lo había cicatrizado y lo había marcado de tal manera que él siempre sabía de que había pecado delante de Dios. Y por eso le dice que se le había grabado en su mente y en su conciencia. Hay pecados que se graban en nuestra mente y en nuestra conciencia. Cuando uno peca, hermanos, ¿cuál es la manera cuál es la forma como uno reacciona? Pues básicamente el temperamento es irritable, hay desconcentración, la gente tiene insomnio, la gente tiene falta de gozo, su pecado siempre va a estar ahí día y noche. Y lo comparamos el pecado con una herida. Las heridas las podemos clasificar en heridas limpias y heridas sucias. Una herida limpia puede ser una cortadura que se puede sanar fácilmente, poniendo un poco de anestesia, poniendo unos puntos y un poco de antibióticos y se sana. Pero hay una herida que se llama herida sucia, y la herida sucia lleva mucho tiempo en poderla curar. Tiene tejido necrótico, o sea muerto, tiene tejido infectado, tiene tejido no viable, y eso significa que hay que estarlo limpiando constantemente. Así se compara el pecado, como una herida sucia, que cuesta que sane. Amén. La número 3. El pecado deshonra al Señor. Y mire, todo es en base al versículo 51. En el verso 4 dice, David dice a Dios, contra ti, solo contra ti he pecado, he hecho lo malo de tus ojos, sea tú reconocido justo en tu palabra y he tenido por puro en tu juicio. Al cometer David adulterio, no solo pecó contra Dios. ¿Saben, hermanos, que uno de los pecados que Dios más aborrece es el adulterio? Ese es el pecado que Dios más aborrece, el adulterio. Cuando se comete adulterio, y David cometió adulterio, no solo pecó contra Dios, sino que también pecó contra su propio cuerpo, pecó contra su familia, pecó contra su nación, pecó contra sus hijos, contra todos pecó. Mi Dios, me estás mirando, dijo David. Tus ojos vieron lo que hice, oh Dios. El Dios que yo amo. El Señor, dice, he pecado contra ti. He pecado contra el cielo. He pecado contra lo que tú me diste. He pecado donde tú me pusiste. He pecado y tu confianza que tú has dado a mí, yo la he botado. No solo he quebrantado tu ley, sino que también he roto tu corazón. Miren todo lo que conlleva esto. Un hombre no salvo, a veces se siente mal, porque el pecado lo hace mal. Aquellos que están en las drogas, aquellos que están en el alcohol, aquellos que no tienen esperanza, aquellos que no quieren nada con Dios, aquellos que se les ha hablado, han escuchado y no quieren compromiso con Dios, son estas personas que tienen el pecado y que a ellos no les dan ningún tipo de felicidad. Jamás les va a dar felicidad. David posiblemente pensó, mi pecado no solo ha ensuciado mi alma, no solo ha dominado mi mente, ha deshonrado a mi Dios, porque yo he pecado contra Él. Y muchos de nosotros pecamos muchas veces contra Dios. El pecado muchas veces lo hacemos en una forma consciente, no siempre en una forma inconsciente. La número 4, el pecado deprime el corazón.
Y siempre en ese verso, y si nos vamos al capítulo 51 y siempre el verso 8 dice, hazme oír gozo y alegría y se regocijarán mis huesos que has quebrantado. Se está refiriendo que no tenía una fractura, sino que es una forma poética de hablar del rey David. Y se está refiriendo a que el pecado provoca enfermedad. Y esta enfermedad se caracteriza por la depresión, por estar deprimido, por no tener alegría, porque no tiene gozo, porque no hay algo que le satisfaga. Mire qué dice la Biblia, sabroso es al hombre el pan mal adquirido, pero cuando haya llenado su boca se convertirá en cascajo. David había perdido su gozo y David en el versículo 12 dice, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. No dice, restaura mi salvación, porque él la tenía. Devuélveme el gozo de mi salvación. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que Dios nos devolviera el gozo de nuestra salvación? ¿Cuántos de nosotros queremos que Dios nos devuelva el gozo? A diferencia de la felicidad es algo temporal, pero el gozo es algo permanente. El gozo es algo que nadie se lo quita. El gozo no importa si tiene o no tiene, el gozo usted lo va a tener, pero la felicidad es temporal. Se le acaba lo que usted quería y se le acabó su felicidad, pero en cambio el gozo no. El gozo si no tiene, está gozoso. Si tiene, está gozoso. Si Dios le tiene que pasar por un proceso, está gozoso, porque el gozo es más durable que la felicidad. Fíjense, miren cómo es esto, que la persona más miserable sobre la tierra no es la que está perdida, fíjense, porque ellos se arrepienten y alcanzan misericordia. La persona más miserable muchas veces es aquella que siendo cristiana no tiene comunión con Dios, está apartada de Dios totalmente. Y el estar apartado de Dios es como que si uno anduviera solo prácticamente en el mundo, y aunque aparentemente tenga a Dios, pero no lo tiene. No sé si me explico. Amén. Solo una cosa le puede quitar el gozo de su corazón, y no es una, no son dos, no son tres, no son cuatro, no son cinco, no son seis, solo es una, el pecado. No hay otra, es el pecado. El pecado puede ser algo que usted conscientemente lo está haciendo, pero no me va a venir con que subconscientemente se le salió y lo hizo, porque eso no va. El pecado es consciente, y si usted lo hizo o lo practica o lo está practicando, lo está haciendo conscientemente. Si está buscando lugares oscuros, si está buscando lugares donde no lo vean, si usted está chateando con alguien que no sea su esposa a escondidas, si usted está chateando con alguien que no es su esposo, que está haciéndolo a escondidas, está pecando contra usted, contra su familia y principalmente contra Dios. Así que cuando le empiecen con esas cosas, de una vez bórrelo de ahí y mándelo al carajo de una vez y no ande con tantas cosas. De una vez. El pecado enferma el cuerpo, hermanos. Ya les dije que lo que refería poéticamente que se habían quebrado sus huesos. Voy a terminar con esta última. El pecado daña el espíritu. Ciertamente el pecado degenera el espíritu, y David decía, miren lo que dice el rey David, crea en mí, oh Dios, un corazón puro, y renueva un espíritu firme dentro de mí. Y el versículo 10 dice, el espíritu de David estaba amargado
y estropeado. Y las personas que no tienen comunión con Dios son irritables, abusivas, difíciles de tratar. Disculpen, esto no es para nadie en especial. Nadie se sea aludido, por favor. Algunas de las personas más irritables que usted conozca o que haya conocido en la vida, ¿verdad? Muchos de ellos realmente están demostrando que no tienen comunión espiritual con Dios, que tienen un espíritu amargado y que nada les agrada. Amén. Yo ya voy a terminar. Solo quisiera, si alguien me presta si alguien me sube una silla aquí, se los voy a agradecer. Voy a guardar mi oveja y mi cerdo antes de que se los lleve. ¿Estás aquí, hermano? Sí, mamita. Yo les dije que cuando se habla del pecado, muchas veces como que ofendemos a alguien y lo pasamos a traer, ¿va? Y que muchas veces se genera un poquito de crítica hacia uno, pero Dios nos manda en estos tiempos a que hablemos la verdad, porque Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga y la venida de Cristo está cerca. Así es de que hermanos, si nosotros tenemos la oportunidad, ¿por qué no nosotros poner las barbas en remojo y poder dedicar ya nuestra vida a Cristo? Y si en algo le hemos fallado, dice, abogado tenemos a Jesucristo, quien intercede por nosotros. Él nos perdona, Él nuestro abogado, Él nuestro defensor. Él conoce nuestras debilidades, conoce que le fallamos, conoce que no somos perfectos, conoce que no somos los mejores. Pero si nosotros venimos delante de Él con un corazón contrito y humillado, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Amén. Y finalmente quiero decirles que cuando uno está en pecado, cuando uno vive irritable, cuando uno vive amargado, cuando uno solo ve defectos, cuando uno solo sirve para criticar cosas, sucede esto. Y por eso le dije que esto genera muchas veces crítica y genera como quien dice, ay, ¿qué se cree? Entonces, cuando venimos a la iglesia, muchas veces venimos así. Y muchas veces podemos hacer esto. Vamos a ver cómo está la alabanza hoy. Vamos a ver si fluye el Espíritu Santo. Vamos a ver quién va a cantar hoy. Vamos a ver quién va a dirigir la ofrenda. No mucho me gusta. Vamos a ver quiénes van a danzar hoy. Ay, no me gusta cómo danza la hermana. Vamos a ver quién irá a cantar ahí para ver si va a fluir el Espíritu Santo ahí en alabanza. Ay, es que el mensaje voy a ver quién va a predicar para ver si el mensaje me llena. Vamos a ver si el mensaje me satisface. Vamos a ver si el mensaje llena mis expectativas. Vamos a ver si es un buen mensaje de prosperidad. Y otros, así. No me parece el que está ahí ustedes. No me gustó el culto. Fue aburrido. Hermanos, aquí venimos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. No venimos no venimos a una fiesta, hermanos. Venimos a una fiesta a adorar a Dios.
Venimos a una fiesta a decirle al Rey de Reyes que le amamos, que le bendecimos y que sin Él nada somos. Venimos a decirle, Padre, te amamos y te necesitamos y perdona si te hemos ofendido. Venimos a decirle, Señor, gracias por lo que me has dado, gracias por lo que no me has dado y gracias por lo que me vas a dar. Y venimos a decirle, Señor, te agradezco porque yo soy inmerecedor. Yo no merezco nada tuyo, Señor, pero por misericordia tú me has dado, tú me diste, tú me tienes vivo acá. Los que hemos tenido algún problema físico, los que hemos tenido alguna enfermedad, los que han pasado por un intensivo, los que han estado a punto de morirse por una bala perdida, qué sé yo, por un accidente, no ha sido motivo de la casualidad que estemos aquí, sino porque Dios le ha placido guardarnos y hasta el día de que Él quiera nos va a guardar. Entonces usted viva agradecido, agradézcale a su Padre. Dígale, Señor, gracias, Padre, porque en medio de todo, Señor, si esto está sucio, yo era peor que esto. Yo era peor que esto, Señor. Pero tú y tu infinita misericordia me cambiaste y cambiaste mi lamento en baile, porque ahora soy feliz, porque ahora soy contento, porque ahora vivo gozoso, porque ahora vivo la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque ahora puedo decir que contigo soy más que vencedor. Ahora puedo decir que tú eres mi Rey, que tú eres mi Señor y que te daré mi vida hasta el día que tú vengas. Y eso tenemos que decir, porque antes nadie daba un centavo por mí cuando yo estaba así. Nadie. Todos me huían porque tenía mal olor. No se me podían acercar a mí porque no me había bañado en meses, en años. Porque así somos como trapos de inmundicia, pecadores, inmerecedores. Pero la sangre de Cristo nos limpió y nos libró y nos hizo salvos por la misericordia de Dios. Concluyo con estos. Las consecuencias del pecado de un cristiano: ensucia el alma, domina su mente, deshonra al Señor, deprime el corazón, enferma su cuerpo, degenera su espíritu y destruye su testimonio. ¿Quiere algo más? Pues es suficiente con estos. Hermanos, ¿pueden ponerse de pie, por favor? Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, S. Nueva Familia, Dios te bendiga.